Buenas noches. Les vamos a presentar nuestro trabajo. El grupo está conformado por Nicolás Gómez, Daniela Rendón, Daniela Salcedo y quien les habla Daniela Vargas. Nosotros elegimos la película Una mente brillante porque nos llamó la atención que es una película que está basada en una historia de la vida real, que es la biografía del matemático John Nash, que muestra claramente los síntomas y el desarrollo de su enfermedad mental, que es la esquizofrenia. Inicialmente les voy a empezar a contar el detalle de los síntomas que presentaba el personaje, y el primer síntoma son las alucinaciones, tanto visuales como auditivas. Estas las vemos que están muy marcadas durante toda la trama, y es que él no solamente veía diferentes personajes, sino que también interactuaba con ellos. Podemos ver desde el inicio de la película cómo el primer personaje es Charles, que es un amigo, compañero de cuarto, que también le presenta a su sobrina Marcy, y ellos dos se convierten en personajes que están muy cerca de él y que él les toma gran cariño, pero hacen parte de sus alucinaciones. También a medida que avanza la película, también se suma un tercer personaje que es Parcher, que es un agente de la policía, donde lo convoca para que él sea también como espía del gobierno, y él empieza también a tener alucinaciones, tanto visuales como auditivas, relacionadas con esto. El segundo síntoma que vemos son los delirios persecutorios. Estos están grandemente marcados y presentan una característica persecutoria, ya que Nash, cuando se desempeña como matemático, él empieza a creer que es un espía del gobierno y que está encargado de recolectar datos, y además de que está cumpliendo una función de seguimiento para el Estado. Entonces él empieza a sentir que está siendo perseguido y que todas las personas que ven entonces quieren hacerle daño. Entonces empieza a ver las personas que se le acercan, los coches que se estacionan alrededor de él y alrededor de su casa, y por eso él cree que le van a hacer daño, lo están persiguiendo. Luego los delirios referenciales se presentan con regularidad, ya que Nash cree que todo lo que está a su alrededor está referenciado a él. Entonces en las noticias, en los periódicos, en las revistas, él cree que todo, hay códigos encriptados que están relacionados con su causa de espionaje. Entonces también son delirios muy marcados. Un tercer síntomas son los síntomas negativos, que son el primero, la expresión emotiva disminuida. Y es que vemos cómo Nash presenta un efecto plano, porque le costaba no solo expresar sus emociones, sino también demostrarlas a través de sus expresiones faciales. Entonces también se mostraba muy distante y poco social. También vemos otro síntoma negativo como la asociabilidad, ya que mostraban una constante falta de interés por establecer relaciones sociales con los demás, y él mismo en varias escenas describía que tenía mucha más mente que corazón y que le costaba relacionarse con las personas, que le veían como raro y que él creía que no lo iban a entender. Entonces él no tenía amigos, y las únicas personas con las que se relacionaba en ese momento era su esposa. Podemos decir que los síntomas más recurrentes en este caso de John Nash eran las alucinaciones y los delirios, ya que en un momento de la película, digamos que se pierde como ese hilo donde qué es lo real y lo no real, porque las alucinaciones y los delirios para él eran muy vívidas, entonces se presentaban en gran manera. Y esto afectó diferentes ámbitos de la vida, en su vida social, porque le costaba a él entender, digamos, esas relaciones sociales que podía tener con el otro, entender las intenciones que los demás tenían hacia él y que atribuía que los demás siempre querían hacerle daño. También en el ámbito laboral vemos como su delirio de persecución, porque pensaba que era espía del gobierno, invertía todo su tiempo y toda su energía en hacer eso, y dejó de lado su rol como profesor de la universidad y también sus avances matemáticos. Y por último, también en el ámbito familiar se ve afectado en gran manera, ya que la comunicación con su esposa fue disminuyendo, ya que le empezó a ocultarle cosas creyendo que también esa información podría ser usada en su contra, y su rol como padre pues también se vio desdibujado en la película, ya que él, por sus alucinaciones y por sus delirios, mantenían esa constante paranoia. Entonces afectó grandes ámbitos de su vida.
Bueno, y ahora vamos a ahondar más sobre los criterios diagnósticos del DSM-5, pero también del CIE-10. Según vimos en la película, pues John tiene esquizofrenia. Según el DSM-5, tiene que tener alguno de los dos primeros criterios, bien sea delirios o alucinaciones, acompañado pues de los otros criterios, como un comportamiento desorganizado, o catatónico, un discurso desorganizado, síntomas negativos, que si bien están presentes en alguna medida, no son lo que determinan en este caso su diagnóstico. Y también tiene que estar presente por al menos más de 6 meses para ser considerado como esquizofrenia, que es lo que lo separa de los otros trastornos psicóticos. La primera señal sería el compañero de habitación de él, en este caso Charles, que él empieza a ver recurrentemente desde el principio en la universidad. Esta es la primera señal mostrándonos una alucinación tanto visual como auditiva también. Ya luego se le suma a eso los delirios paranoides, cuando él cree que está trabajando encubierto como un espía para un agente del gobierno, que luego descubrimos que es en esencia un delirio paranoide. Bueno, entonces estos síntomas o criterios diagnósticos del DSM se ven muy reflejados, más que todo, como dije, los delirios, las alucinaciones, pero también vemos un déficit en la cognición social y en la teoría de la mente. Pero no solo eso, también el DSM nos dice que estas personas que sufren de esquizofrenia tienen una falta de interés por comer, y lo vemos en John Nash en varias escenas en la que él estaba hablando pues con la alucinación de Charles, que le decía que es que llevaba tiempo sin comer. Entonces ahí vemos también reflejado que si bien no es un criterio diagnóstico, sí están en las características que apoyan el diagnóstico. El CIE-10, este también clasifica la condición como una esquizofrenia paranoide, que está liderada por alucinaciones, que son los síntomas predominantes, pero también por delirios de persecución, que lo vemos durante toda la película también. También si hablamos de un poquito de síntomas negativos, podemos ver que él es una persona muy apática y se muestra desde el principio en sus relaciones eh, con las otras personas. Si bien no es algo que está muy expuesto o que lo muestran mucho durante toda la película y no es un determinante para el trastorno o el diagnóstico, vemos que sí presenta estos síntomas negativos. También es importante reflexionar sobre cómo la película dramatiza alguno de estos criterios o alguno de estos síntomas. Se entiende que es para que los que estamos viendo la película lo entendamos mejor, pero tanto los delirios como la alucinación en este caso son muy estructuradas. Inclusive él llega a interactuar con sus alucinaciones, a tocarlos, a hablar con ellos como si estuvieran presentes. Entendemos que esto en la vida real no sería así, pero pues también entendemos que por el fin de que las personas que estén viendo la película entiendan cómo funciona el trastorno, lo ilustran de esa forma, pero sí es una forma exagerada de mostrar cómo las alucinaciones se presentan. Y ya otra escena que es muy impactante es cuando él deja de tomar su medicación. Ahí es donde tiene una recaída, por así decirlo, y es donde vemos el déficit en esta cognición social, porque vemos que él cree que su bebé está a salvo cuando está en la tina, porque Marcy, que es una de sus alucinaciones, lo está cuidando, pero en realidad no es así, es el efecto secundario de haber suspendido la medicación. Y otro de los factores que apoyan el diagnóstico es el hecho de que él fuma cigarrillo. En una parte del DSM dice que normalmente las personas esquizofrénicas tienden a fumar cigarrillo, y también lo vemos en las interacciones que él tiene con la alucinación de Charles, que los dos se sientan a fumar juntos. Lo vemos que en varias ocasiones él ofrece cigarrillos a otras personas. Pero aparte de eso, también queda en duda, para nosotros queda en duda uno de los criterios, que es el comportamiento desorganizado. Si bien él tiene como escenas excéntricas, por así decirlo, o en que actúa, tiene un comportamiento raro, siento que no está, o sentimos que no está muy marcado como para ser catalogado como una persona con un comportamiento desorganizado o catatónico. Entonces, ese criterio para nosotros queda en duda. A continuación, yo les voy a hablar de los factores contextuales en el caso de John Nash. El primer factor es el factor social. Desde que él era pequeño, era un niño que vivía, por así decirlo, en anonimato, pues sus únicos amigos, por así decirlo, eran los libros. Entonces, esto se puede decir que generó que él estuviera gran parte de su vida aislado socialmente de todas las personas. Cuando Nash llega a la universidad, se sometió a un ambiente bastante pesado académicamente hablando, donde existían muchas exigencias
y además se valoraba mucho el hecho de que fueran extremadamente inteligentes, también auténticos y exitosos. Esto lo llevó a él a tener una necesidad constante de siempre sobresalir, no solamente académicamente, sino también laboralmente hablando. Se puede decir que todos estos factores hicieron que él se aislara socialmente y que lo normalizara dentro de su vida. El otro factor es el factor familiar. Como sabemos, esta es una patología que es difícil no solamente para quien la padece, sino para su red de apoyo, en este caso su esposa Alicia. A nivel cultural, en los años 50 y 60 en Estados Unidos y a nivel mundial, pues se desconocía y se estigmatizaba mucho las enfermedades mentales, por lo que cuando él se da cuenta, él omite o niega que tiene esta patología, se niega como a buscar esa ayuda a nivel profesional, pero gracias a su esposa, él empieza un tratamiento que en la película también tenemos los factores de riesgo y los factores protectores. Uno de los factores de riesgo, aunque en la película no se nombra, es el factor genético, que cuando las personas que tienen esquizofrenia se sabe pues que tienen una predisposición genética hacia esta enfermedad. También la presión académica, social y cultural, por lo que él tenía estrés constante de ser el mejor y siempre sobresalir, bastante severo, y en esta época eran bastante limitados los tratamientos para la esquizofrenia. La gran dificultad para manejar las relaciones sociales hacía pues que esto fuera como un factor de riesgo dentro de su enfermedad. Los factores protectores, como ya antes lo había mencionado, pues es el apoyo de su esposa Alicia, porque ella siempre con amor, apoyo y comprensión hace que Nash sobrelleve de una forma mucho más fácil esta situación, y ella siempre está al pendiente de él para que él pueda superar un poco esta enfermedad. El tratamiento médico también es fundamental y es un factor de protección, y además es muy importante acá resaltar los recursos intelectuales que él tenía, porque gracias a esto él hizo consciente las alucinaciones que tenía. Y para un tratamiento más efectivo en la esquizofrenia se hace necesario la intervención no solamente psicológica, sino también psiquiátrica, porque se necesitan medicamentos. Aquí en la pantalla les va a aparecer algunos medicamentos que se utilizan, que son antipsicóticos y son utilizados comúnmente para darle tratamiento a este trastorno. El enfoque que utilizaríamos sería el enfoque cognitivo-conductual, ya que consideramos que no solamente se trabajan las estructuras cognitivas que tenga John, sino también el comportamiento disfuncional que él está adaptando a base de estos pensamientos. Considerando todo esto, entonces utilizaríamos una reestructuración cognitiva. El primer paso para hacer la reestructuración sería la identificación de pensamientos automáticos. Por ejemplo, él ve a las alucinaciones, por ejemplo a Marcy, y lo primero que él hace en su conducta es ir a saludarla. Entonces, de esta manera, captaríamos ese pensamiento automático. Después, lo que haríamos sería respaldar con información ese pensamiento automático. Este es un punto muy importante para identificar la alucinación, porque entonces ya por medio de preguntas como por ejemplo, ¿alguna vez has interactuado con estas personas estando Alicia presente? ¿Alguna, no sé, de pronto tienes amigos en común que conozcan también a estas personas para lograr una confrontación y darle inicio como a esta terapia? Adicional a esto, después se identificaría la distorsión cognitiva. Esto es muy importante en la esquizofrenia porque uno de los problemas más graves es no saber distinguir entre lo que es real y lo que hace parte de la imaginación. Entonces, una vez se identifique qué son las alucinaciones y cuáles son los delirios que él tiene específicamente, pues entonces allí ya podríamos empezar a trabajar con una generación de pensamientos alternativos. Entonces, como él sabe que las personas que está viendo no son reales, pues no va a interactuar con ellos, entonces no va a tener una repercusión en su conducta. Y esto relacionado pues también con los delirios, porque su estado anímico era elevado, ya que por este tema digamos que él estaba paranoico, entonces eso alteraba su estado.
haríamos esa reestructuración cognitiva por medio de una libreta de registro. En la libreta iría la situación, los pensamientos automáticos y el comportamiento que él tuvo, con el fin de lograr una confrontación y que poco a poco se vaya viendo un avance, como se muestra en la película, donde finalmente el uso de medicamentos era más reducido y donde las alucinaciones seguían apareciendo, él las ignoraba completamente. Entonces, algunos de los retos por los que tendría que pasar John para realizar este proceso se enfrentaría, por ejemplo, a factores contextuales como el juicio de las otras personas tras el comportarse de esa manera disfuncional, pero tendría muchos beneficios en el enriquecimiento de sus interacciones sociales porque de alguna manera estas estaban empobrecidas ya que estaban en su zona de confort con personas que no existían, y también esta situación estaba alterando su relación con Alicia y por ende también la situación con su hijo. Entonces, de alguna manera tendría una repercusión en esto, logrando que la vida de él fuera más disfuncional en su trabajo, en su familia, con él mismo y en todas sus interacciones sociales. Finalmente, pues esto le ayuda a su recuperación. En conclusión, la película nos acerca mucho a todo lo que es un trastorno psicótico y cómo este afecta a diferentes áreas en la vida personal de alguien. Además que el caso de John Nash, estamos hablando que se trata de un caso de la vida real, lo que nos permite tener con claridad que en nuestro labor como futuros psicólogos nos podemos encontrar casos similares. Y adicional a esto nos invita a profundizar más en el DSM, en sus criterios, pero también las características que apoyan el diagnóstico. Entonces, para cuando tengamos un paciente de la vida real que tal vez tenga esa condición, sea más fácil identificarlos y referirlos otra vez al DSM y al CIE-10. Y para finalizar, este ejercicio nos ayuda a fortalecer nuestra mirada clínica en el ámbito psicológico. Muchas gracias.